Queridos amigos, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Agradezco a nuestro Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes nuevamente a través de estas clases que se están compartiendo en el canal de YouTube de un servidor y se hacen con el propósito, hermanos, de la edificación de la Iglesia de Cristo acá en Cozumel, en la calle 27, y que a través de los medios que se han puesto en esta ocasión a través de las redes sociales se pueden compartir y se puede hacer llegar a muchas más personas. Espero que sea de ánimo, que sea de edificación, y vamos a dar inicio, hermanos, con una lectura muy breve, una lectura muy sencilla, la cual estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado en alguna ocasión, han leído, incluso no dudo hasta que hayan meditado en ella. Vamos a dar paso a la lectura. La encontramos aquí en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al versículo número 6. Dice de la siguiente manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y bueno, sabemos, hermanos, el desenlace de esta parábola que el Señor Jesucristo está narrando, las 10 vírgenes, donde el Señor Jesucristo está hablando acerca de esas 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 prudentes que estuvieron listas, preparadas para recibir al Señor, y 5 que fueron insensatas, 5 que no tomaron suficiente aceite para ellas, para estar esperando a su Señor. Sabemos el desenlace, hermanos, de esta parábola. Las que estuvieron listas, las que estuvieron preparadas, pudieron ir con su Señor, con su esposo, a las bodas que estaban siendo preparadas para ellas. Esto, hermano, nos hace pensar mucho en nuestra relación con Dios, nos hace pensar en nuestra vida como cristianos, nos hace pensar, hermanos, en nuestras acciones aquí en la tierra, porque igual que esas 10 vírgenes, hermanos, nosotros estamos en espera de que el Señor venga. Recuerden que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, hermanos, fue tan humilde que se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Y dice la Escritura allá en Filipenses: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí, dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos obedecerle a Él y podamos nosotros creer a su palabra, reconocerlo como nuestro Señor, ser obedientes al bautismo, que es una semejanza de lo que fue su muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos bautizados para andar en una vida nueva. Pero, hermanos, una vez que ya somos cristianos, amigos, una vez que ustedes decidan obedecer, estamos igual que estas vírgenes, estamos en espera. Nosotros estamos aquí, hermanos, pensando, analizando, buscando en la Biblia, escudriñando, llenándonos de su palabra, sabiendo qué hacer mientras el Señor viene. Y precisamente esa frase que les acabo de comentar al último es el tema de la clase que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Mientras el Señor viene. Ya hicimos todos los procesos, el paso para la salvación, ya fuimos bautizados, ya fuimos añadidos a la iglesia del Señor. Ahora tenemos el sello del Espíritu. ¿Y qué vamos a hacer mientras ya estamos en espera de nuestro Señor? Igual que esas 10 vírgenes, tenemos algunas cosas que hacer, y en esta ocasión, en esta clase, quiero mencionarles 3 cosas que nosotros debemos de poner en práctica mientras el Señor viene. Y la primera de ellas que quiero compartir con ustedes es velad y orad. ¿Sí? Velad, estar alertas y estar en oración. Quiero mencionar un par de lecturas, las cuales les voy a compartir aquí en la pantalla. Espero que las alcancen a leer, y si no, búsquenlas en sus Biblias. Si gustan tomar anotación, con toda confianza. Esta palabra no es mía, es del Señor, yo solo soy el mensajero. Y dice Marcos capítulo 13, versos del 32 al verso 37: Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad,
porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Fíjense, hermanos, lo importante de que está mencionando Marcos aquí en esas palabras del Señor Jesucristo. El día y la hora nadie lo sabe. Estamos como las 10 vírgenes, pero tenemos que estar, hermanos, velando y tenemos que estar orando. La palabra velad, hermanos, es estar alerta, es estar despiertos. Tenemos que estar nosotros con esa sensación, hermanos, de estar listos, de estar dispuestos siempre, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y aquí menciona, hermanos, algunas horas. Dice aquí Marcos, se fue el Señor lejos, dejó autoridad a sus siervos y a cada uno la obra que debía de hacer. Dice, no saben si va a llegar al anochecer, o va a llegar a la medianoche, o va a llegar al canto del gallo en la madrugada, o va a llegar en la mañana. No sabemos cuándo va a llegar. Y me gusta cómo lo expresa Marcos en el verso número 37 que acabamos de leer. Y lo que a vosotros digo, fíjese bien, a todos lo digo. Eso es para usted, esto es para mí, eso es para todo el mundo. El Señor va a regresar. Y dice aquí, velad. Pero dice este primer punto, velad y orad. Quise complementarlo con una lectura también allá en Mateo capítulo 26, verso 40 y verso 41, cuando el Señor Jesucristo está en aquel huerto orando y le pide a sus discípulos que oren con Él. Fíjense la importancia de la oración. Vino Mateo 26, 40 y 41 versículos, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, dice el Señor Jesús, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros somos débiles. Muchas veces, hermanos, tenemos la intención, y digo intención porque a veces no somos capaces de llevar a cabo nuestro plan de estar alerta, nuestra estrategia como cristianos de permanecer de pie en las cosas del Señor. A veces, hermanos, nos gana el sueño. Fíjense cómo se expresa aquí de Pedro. Dice el verso 40, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hermanos, ¿estaremos dispuestos a velar con el Señor? Recuerden que Él, cuando se apartó de los apóstoles, fue a orar. Y dice la Escritura que ahí mientras Él estaba orando, caían de su rostro gotas como de sangre. Hermanos, el Señor estaba entregado completamente a la oración, porque ya venía su hora, la hora de su martirio, la hora de su calvario, hermanos. Pero el Señor Jesucristo nos está invitando a usted y a mí, nos está invitando a nosotros. Mientras el Señor viene, recuerden que Él fue alzado al cielo, pero les dijo a sus apóstoles que iba a regresar. Los ángeles que estaban ahí les dijeron, varones galileos, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Ese mismo Jesús, así como lo han visto irse, así mismo va a regresar. Y hermanos, esa es la promesa que tenemos de parte de Él. Pero mientras el Señor viene, ¿qué debemos hacer? Debemos velar y debemos orar. Tenemos que estar, hermanos, en oración. No podemos nosotros quedarnos dormidos. No podemos dejar al Señor solo. Hermanos, esto es una gran invitación para nosotros. Es un gran trabajo. Es una gran responsabilidad que el Señor nos pida que le acompañemos a orar. Que estemos despiertos, que estemos alerta en nuestra vida espiritual, en continuo movimiento, en continua acción en las cosas del Señor. Velad y orar significa, hermanos, que estemos dispuestos a trabajar, que estemos dispuestos a sufrir, a cansarnos, pero que no dejemos la oración por las cosas del Señor, por la obra del Señor, por su iglesia, porque sí necesitamos, hermanos, hoy más que nunca creer en sus promesas. El Señor dijo que vendría y vendrá, hermanos. Mientras el Señor viene, ¿qué debemos hacer?
Primer punto vimos, velad y orad. Hay muchos más versículos, amigos y hermanos, que podemos mencionar, pero como esta clase no la quiero hacer tan pesada, quiero que sea dinámica, quiero que se quede en su mente para que podamos llevarlo a la práctica. Nos podemos saturar, hermanos, de la palabra de Dios y eso es muy bueno, pero es más importante llevarlo a la obra. Si usted guarda esos versículos en su mente, en su corazón, los marca en su Biblia y usted pone esto en práctica una semana y después otra, a usted se le va a hacer la costumbre, el hábito de velar y orar, de estar preparado, de estar listo y estar orando siempre a nuestro Padre por nuestra vida espiritual. Fíjense aquí lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Eso es para todos, amigos y hermanos. Mientras el Señor viene, ¿qué debemos hacer? Tener paciencia. No se desespere, amigo, hermano. No tire la toalla, como se dice comúnmente. No abandone su fe. No deje la iglesia por falta de fe, por falta de amor, por falta de compromiso. Tenga la paciencia necesaria para las cosas que estamos viviendo, para las cosas que estamos enfrentando, para los problemas que han de venir todavía. La paciencia, hermanos, es algo que necesitamos. Me gusta, hermanos, de verdad me encanta cómo escribe Santiago, el hermano del Señor. Nos habla acerca, hermanos, de la paciencia. En Santiago capítulo 5, versículo 7 y versículo 8 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y nos pone este gran ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, la temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mientras el Señor viene, hermanos, tened paciencia. Y hermanos, eso nos invita a darnos cuenta que como seres humanos, como cristianos, somos muy desesperados. Queremos madurar rápido. Queremos que los demás hagan las cosas bien y ya. Pero si nosotros no somos pacientes, hermanos, con nuestros hermanos más chicos, más jóvenes, con los niños, con los jóvenes, tenemos que enseñar. Tenemos que darnos a la tarea, hermanos, de trabajar. Dice aquí Santiago: tened paciencia hasta la venida del Señor, que usted y yo nos mantengamos firmes, que nos mantengamos ocupados hasta que el Señor venga. Si usted entregó su vida al Señor desde muy joven y ya ha pasado 20, 30 años en el cristianismo, siga guardando esa paciencia, hermano, hermana. Y si usted acaba de bautizarse y dice: es que yo soy muy desesperado, tenga paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aquellos que han trabajado en el campo, que saben cuánto tiempo tarda preparar la tierra, poner una semilla, regar y estar constantemente, hermanos, con la lluvia. Dice aquí, esperando la lluvia, la temprana y la tardía, para que esa semilla que fue sembrada en la tierra no solamente crezca, sino que madure y que venga a dar fruto. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Mientras todo esto pasa, hermanos, pone el ejemplo. Miren el labrador. Ya trabajó, ya se esforzó, ya preparó la tierra, ya se cansó, ya sembró. Ahora tiene que tener paciencia esperando la lluvia. Antes, hermanos, no había sistemas de riego tan avanzados como los que hay hoy en día. Hoy va usted y prende la bombita, prende el switch y miren, sale el agua para todo su huerto, para toda su siembra que usted tenga. Pero antes no era así. Antes tenían que esperar solamente la lluvia. Y si llovía, qué bueno. Y si no, se perdía la cosecha. Por eso dice aquí, esperar la lluvia, la temprana, la que llega en su momento, pero también la tardía. Aquella lluvia que tarda, no te desesperes. El Señor va a venir. Por eso dice el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, hermanos, que nuestro corazón esté firme en las cosas del Señor, firme en su palabra, que nuestra fe no nos haga tambalear con las cosas que están pasando, hermanos. Porque dice el final del verso 8, porque la venida del Señor se acerca. Mientras el Señor viene, hermanos, tenemos que tener paciencia.
que los volcanes están haciendo erupción, que las tormentas, que los ciclones, que los temblores que están pasando, que el virus no se acaba, y toda la economía, hermanos, y todo lo que está pasando, no es solamente aquí, eso es en todo el mundo. Tener paciencia, pero no dejar de velar y no dejar de orar. Y la paciencia va a ser el complemento. Dice Hebreos, hermanos, capítulo 10, verso 35 al verso 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y dice el verso 36, hermanos, fíjense de qué manera lo está mencionando. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Fíjense, hermanos, aquí está diciendo el Señor, si retrocedemos en nuestra fe, no vamos a agradar a Dios. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de los que estamos llenándonos de paciencia, hermanos, ante la adversidad, de los que estamos nosotros viendo, hermanos, el ejemplo del labrador. Y sí, hermanos, es bien difícil aprender a ser paciente. ¿Cómo creen que se le llaman las personas que están en los hospitales? Pacientes. Dice el paciente de la cama tal, el paciente que tiene esto, el paciente de tal diagnóstico, el paciente porque tiene que estar ahí. Y no es fácil, hermanos, la situación de estar en un hospital. Si ya les ha tocado estar en algún hospital, han de comprender perfectamente, hermanos, que no es fácil estar postrado en una cama, dependiendo de los doctores, de las enfermeras, de la familia. No es fácil. Y esa es la comparación en nuestra vida espiritual. La carrera cristiana no es fácil. Por eso dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El Señor va a venir, hermanos, y esa es la promesa que hizo para nosotros. Recuerden, el tema se llama mientras el Señor viene. ¿Qué debemos hacer? Tener paciencia. Pero, hermanos, mientras el Señor viene, también tenemos que estar preparados. ¿Sí? Recuerden que hicieron las vírgenes, las prudentes, cargaron consigo aceite y también en sus lámparas. Dice la escritura, hermanos, un par de versículos que les voy a mencionar, están en la pantalla si gustan leerlos conmigo. Mateo 24, 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Puede ser en este mismo momento, puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en un año, en 100. No sabemos, hermanos, pero tenemos que estar preparados. Dice el verso 10 de Mateo 25, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, hablando de las vírgenes, y dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mientras el Señor viene, hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Hay suficiente aceite en ti? ¿Tu lámpara tiene suficiente luz para poder alumbrar también a otros? Tenemos que estar preparados, hermanos. Preparados en nuestra fe, preparados en el amor, preparados en el conocimiento de su palabra, preparados, hermanos, en nuestra firmeza espiritual para no doblegarnos ante la adversidad, para no doblegarnos ante esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Necesitamos, hermanos, estar preparados, necesitamos continuar adelante con nuestra preparación, con nuestro amor, con nuestra pasión por las cosas de Dios. Recuerden, hermanos, el Señor va a venir. Y me gusta cómo lo enseña Mateo 25, en el verso 10. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. Y, hermanos, en Efesios se compara a la iglesia como la esposa. Sí, nosotros somos la novia del Señor. Y cuando Él venga, se va a celebrar esa boda, esa unión. Y vamos a ser llevados, hermanos, trasladados a la eternidad, a la presencia del Padre. Porque eso es mientras el Señor viene. Nosotros tenemos que estar aquí listos, con suficiente aceite en nuestra lámpara, suficiente fe en nuestros corazones. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermanos, amigos. ¿Estamos preparados para recibir a nuestro Señor? ¿Cómo se está preparando usted? Espero que esas clases, hermanos, les sirvan
y le ayuden y le motiven. Y que usted pueda escudriñar su Biblia y rayarla y marcar ahí para que usted esté preparado para cuando el Señor venga. Hermanos, no podemos ser nosotros esas vírgenes insensatas que todavía cuando el Señor vino apenas se fueron a buscar aceite, apenas se iban a ir a preparar. Tenemos que estar listos, hermanos, porque el Señor, dice la Escritura en el pasaje que leímos hace un momento, ahí de Hebreos, pero aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no retarda su promesa, hermanos. Necesitamos nosotros estar, hermanos, listos, y tenemos que estar nosotros preparados. El tema, hermanos, en esta ocasión, mientras el Señor viene, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como siervos, como cristianos, como hijos de Dios? Hemos visto 3 cosas y la primera es velad y orar. Velad y orar es lo que tenemos que hacer, pero también debemos de tener paciencia. Y la paciencia nos es necesaria, hermanos, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos el galardón y estar preparados. No podemos nosotros quedarnos, hermanos, decir ya soy cristiano y me quedo cruzado de brazos. No, a trabajar, hermanos, a estar listos, a escudriñar su palabra, a hacer luz para las gentes. En este mundo de tinieblas, dice Pablo allá en Filipenses, luminares en el mundo para que resplandezcáis en medio de una generación maligna y perversa. Así lo dice, hermanos. Y necesitamos nosotros estar preparados, hermanos, mientras el Señor viene, hermanos. Quiero concluir con este pasaje, hermanos, de la Escritura, que lo encontramos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 2 al 4. El Señor Jesucristo, hermanos, hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, menciona lo siguiente por medio de Juan, el apóstol amado, y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense, el Señor Jesucristo se fue, ascendió al cielo con el propósito, con el trabajo todavía, con la responsabilidad de preparar lugar para usted y para mí, para todos aquellos que le amen, todos aquellos que le obedezcan, todos aquellos que estén esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 3: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ya no está diciendo los voy a tomar a ustedes. Ahora que somos parte del cuerpo de Cristo, dice la Escritura aquí, y os tomaré a mí mismo, porque somos su cuerpo, somos parte de Él ahora. Dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y en los versículos siguientes dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino es a través de Jesucristo, hermanos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el Señor Jesucristo está preparando ese lugar. Y así como se fue, hermanos, va a venir por segunda ocasión. Por eso debemos estar preparados, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, hemos hablado en esta ocasión, mientras el Señor viene, ¿qué debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios? Necesitamos nosotros, hermanos, velar y orar. Necesitamos tener paciencia, pero también necesitamos estar preparados. Espero, hermanos, que este mensaje sea de ánimo, sea de ayuda, sea de edificación, y nos dé, hermanos, el valor, la fortaleza para seguir adelante, esperando y haciendo nuestro trabajo mientras el Señor viene. Que Dios les bendiga.